Ángel caído, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 29. Llevaba conduciendo 10 minutos cuando se dio cuenta de que había olvidado llamar a Sara. Vio una zona de carga desocupada, aparcó el coche y marcó el número. Su amiga cogió el teléfono a la primera señal. Los rumores están que arden. Ahora dicen que el ángel azul salió volando contigo en brazos. Los ángeles no ensucian su buen nombre llevando a mortales, excepto cuando querían que dicho mortal llegase a un lugar inmediato. ¿Alguna otra cosa que deba saber? Chicas desaparecidas, 15 en la pasada semana. Su voz era ya la de la directora del gremio. Coge ese cabrón, Eli. Lo haré. ¿15? ¿De dónde demonios estaban los 7 cadáveres que faltaban? ¿Existe alguna secuencia temporal? ¿No tienes eso ya? No. Así que o bien los ángeles no lo sabían todo, o bien la mantienen a oscuras. Apretó el teléfono entre los dedos. Cuéntame. No tengo mucho que contarte. Un grupo de desaparecidos hace 2 días, al parecer la misma noche. El segundo grupo desapareció anoche, quizá cerca ya del amanecer. Gracias, Sara. Dale un beso a Zoe de mi parte. ¿Estás bien? Había preocupación en cada palabra. Te lo juro, Eli, una palabra tuya y encontraremos la forma de sacarte de eso. Elena sabía que lo harían. El gremio había sobrevivido durante siglos porque estaban basados en un esqueleto de lealtad absoluta. Estoy bien, tengo que atrapar a ese tipo. Vale, pero si la cosa se pone demasiado peliguada, recuerda que estamos aquí a tu lado, ¿ok? Lo sé. Se le hizo un nudo en la garganta y Sara lo supo porque su siguiente comentario fue para hacerla reír. ¿Y sabes lo escalofriante que es Ashwini? Ha llamado hace una hora para decirme que se había hecho con un alillo secreto de lanzagranadas portátiles y que le pareció que yo quería saberlo. Mi respuesta fue, ¿de qué cojones me estás hablando? Como de costumbre, Ash, dijo Elena partida de risa. Pero ya sabes, continuó Sara, esas malditas cosas podrían sernos útiles para quienes sabe que. Recuerda, Eli, una palabra tuya es todo lo que necesitamos. Gracias, Sara. Colgó antes de rendirse al impulso de decir demasiado. Luego respiró hondo, volvió a ponerse el coche en marcha y se dirigió hacia la torre del arcángel. Como era de esperar, Micaela había pasado la mayor parte del tiempo en su casa y en los alrededores de la torre, aunque había hecho alguna parada ocasional en ciertas tiendas de lujo. Elena esperaba en un cruce para salir de la avenida principal con la intención de cambiar de sentido cuando lo percibió. Un olor ácido teñido de sangre. Frenó en seco. Salió del coche ignorando las increpancias del taxi que tenía detrás y realizó un cuidadoso giro de 360 grados. Allí estaba. Volvió a meterse en el coche, aparcó en doble fila y salió. Ahora que tenía la esencia, sería mucho más eficiente a pie. Intensa, oscura, achocolatada, pecaminosa y seductora. Se detuvo para olisquear al aire. Dimitri. O bien el vampiro había pasado por allí, o bien se encontraba en los alrededores. Si hubiera sido cualquier otro vampiro, le habría dado igual, ya que habría podido distinguir los aromas. Sin embargo, la presencia de Dimitri era demasiado fuerte, y se unía al hecho de que el rastro de Uram era más antiguo. Mierda. Sacó el teléfono y llamó a Rafael. ¿Elena? Su sangre se incendió al oír el sonido de aquella voz, sexo y hielo, placer y dolor. La esencia de Dimitri está interfiriendo con mi rastro. ¿Has encontrado señales de Uram? Sí. ¿Puedes sacar a Dimitri de aquí? Una pausa. Ya se marcha. Gracias. Finalizó la llamada. Si hubiera aguantado más, aquella voz se habría colocado en su alma y se habría instalado allí, puesto que no pensaba permitirlo. Elena alejó aquellos pensamientos, se concentró y comenzó a buscar de nuevo. La esencia de Dimitri se disipaba a toda velocidad, a menos que pudiera correr muy rápido. Estaba claro que tenía un vehículo. A ella le daba lo mismo. Lo único que le importaba era que había perdido el rastro. No allí estaba. Giró a la izquierda y empezó a correr. Había dejado otras 5 bloques de edificios cuando algo le hizo levantar la vista. El cielo, que poco antes había estado despejado,
Comenzó a ponerse gris y estaba lleno de nubes. No obstante, vio un relámpago azul, una imagen que desesperó a un instante. Ilium, ¿estaba haciendo de guardaespaldas? Elena se desentendió del asunto y llegó a un punto muerto en una zona que parecía residencial en su mayor parte, aunque pudo ver una tienda de ultramarinos situada entre dos edificios de apartamentos. El tráfico peatonal era mucho menos denso que en la zona de tiendas que había dejado atrás, pero aún así era constante. Atrajo unas cuantas miradas nerviosas y fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía una de sus grandes dagas arrojadizas en la mano. Señora, dijo una voz temblorosa. No se dio la vuelta. Estoy de casa, oficial. Mi tarjeta del gremio está en mi bolsillo trasero izquierdo. Los cazadores tenían permiso para llevar todo tipo de armas, y ella jamás iba a ningún sitio sin ellas. Ah, le mostró la mano izquierda vacía. Voy a cogerla, ¿vale? Percibió un olor ácido en el aire, sangre densa y oscura. Joder, tenía que seguir aquel rastro y no perder tiempo con un poli novato que no sabía lo suficiente sobre los cazadores para estar en la calle. ¿Qué coño les enseñaban en la academia de policía hoy en día? Se oyó el grito de una mujer que había por delante de ella y luego un relampagueo azul que barrió la calle. Elena observó al policía. Descubrió que él miraba hacia arriba embobado y echó a correr. Sabía que no iría tras ella. Había visto la expresión de su cara. Shock angelical. Aproximadamente un 5% de las poblaciones nacía con susceptibilidad a aquel fenómeno. Según tenía entendido, había creado una medicación para combatir aquel efecto, pero la mayoría de la gente no quería ser curada. Cuando veo un ángel, veo perfección, había declarado un hombre en un documental recientemente. El efímero instante del tiempo en el que quedó atrapado por su magia, la vida real deja de existir y el paraíso queda a mi alcance. ¿Por qué iba a renunciar a eso? Por un breve y doloroso momento, Elena había envidiado a los que sufrían el shock angelical. Ella había perdido la inocencia, la fe en un protector celestial, 18 años atrás, y sin embargo, cuando la cámara mostró su imagen del interlocutor en fase de shock, le habían entrado ganas de vomitar. Durante adoración, éxtasis y fascinación, una devoción que convertía a los ángeles en dioses. No, gracias. 10 minutos después, la esencia era un dolor de su garganta, una capa de sarro en su lengua. Miró a su alrededor y descubrió que se encontraba en una de las zonas ricas de la ciudad, al este de Central Park. Era una zona muy adinerada. Comprendió al ver los elegantes edificios. Allí no había ningún enorme complejo de apartamentos. Tras un instante de pausa, la encontró. Descubrió la localización. Después de decidir que Rafael se encargaría de solucionar las cosas, si alguien la veía, trepó por las puertas de hierro forjado de la verja y aterrizó frente a un chalet individual. Descubrió un sendero estrecho a su derecha y lo siguió para dar un rodeo por la parte posterior. Un parque privado. Asombroso. No sabía que existía algo así en Manhattan. La zona rectangular de hierba verde estaba bordeada en cada uno de sus lados por chalets similares, todos con un vago estilo europeo. Frunció el ceño y tocó la pared del que tenía más cerca, pero no percibió nada antiguo o viejo. Imitaciones, pensó con cierta decepción. Algún promotor había adquirido una carísima zona de terreno, había creado un complejo ajardinado de estilo inglés y se había forrado. Los ángeles tenían dinero para aburrir, pensó. La esencia era muy intensa en aquel lugar, pero no era fresca. Estuvo aquí, pero ya se ha marchado. ¿Estás segura? Dio un respingo, cuchillo en mano, y descubrió que Rafael estaba a su lado. ¿De dónde coño ha salido? ¿Glamour? Él no respondió a su pregunta. ¿Dónde estaba Uram? En la casa, creo, replicó mientras intentaba aplacar los latidos acelerados de su corazón. También tuvo que contener el impulso de clavarle el cuchillo en el corazón por haberle hecho algo así. Creí que no te mostrabas en público. No me ve nadie. Clavó la mirada en su cabello. Todo el mundo está demasiado ocupado admirando las acrobacias de Ilium. Elena pasó por alto la expresión posesiva que había aparecido en sus ojos. Tenemos que entrar a la casa. Pasó a su lado y estaba a punto de dirigirse hacia la puerta trasera cuando él le agarró del brazo. Elena se quedó quieta, preparada para alejarlo de un empujón,
pero se dio cuenta de que solo quería quitarle la pluma azul del pelo. Vale, muy bien, murmuró. ¿Ya estás contento? Rafael aplastó la pluma entre sus dedos. No, Elena, no lo estoy. Abrió la mano y un brillante polvo a su lado flotó hasta el suelo. Ella decidió no preguntarle cómo había hecho aquello. ¿Te importaría que hiciéramos un pequeño allanamiento de morada? Veneno ha dicho que dentro no hay latidos de corazón. A Elena se le revolvió el estómago. ¿Muerte? ¿Detecta el olor de la muerte? Sí. Le soltó el brazo y empezó a caminar por delante de ella. Elena echó un vistazo a la parte lateral de la casa y a la calle, y descubrió a Veneno, inmóvil junto a la puerta cerrada, aunque ya no con llave, de la verja. Satisfecha al saber que le impediría que alguien los interrumpiera, siguió a Rafael hasta la puerta. Espera, dijo cuando el arcángel puso la mano sobre el picaporte. Podríamos hacer saltar la alarma y llamar la atención. Ya nos hemos encargado de eso. Elena recordó lo rápido que podían moverse algunos vampiros. ¿Veneno? Un breve asentimiento de cabeza. Es experto en estas cosas. ¿Por qué no me sorprende?, murmuró ella, que tuvo que reprimir una arcada al percibir la esencia que emanaba de la casa. Rafael abrió la puerta de par en par. Vamos, Elena, le ofreció su mano. Ella la miró fijamente. Soy una cazadora. Sin embargo, rodeó aquellos dedos con los suyos. Algunas pesadillas eran demasiado horribles para enfrentarlas solas a ellas. Atravesaron el umbral juntos, ya que las alas de Rafael pasaron sin problema por el vano de la puerta. ¿Ha sido construida por un ángel?, señaló Elena al fijarse en el amplio diseño. No había paredes divisoras en toda planta baja. La alfombra del salón era una de aquellas imágenes de Rorschach en rojo blanco. Debería haber sido una violenta explosión de color, pero en lugar de aquello había una extraña mezcla de grises sin forma, ya que las cortinas estaban corridas y la penumbra del lugar estaba cargada de sombras que parecían amortiguar los sonidos y amplificaban todo lo demás. Decadencia, acidez, sexo. Los sabores se mezclaron en su lengua, amenazando con hacerla vomitar. ¿Practicó sexo con ellas? Rafael contempló los cuerpos colgados de las vigas con un fuego azul en los ojos. ¿Estás segura? Puedo leerlo. Aunque la esencia de los vampiros era la única que podía rastrear, su sentido del olfato era mucho mejor que el de cualquier humano, y según parecía, mejor que el de un arcángel. No hay sangre. Elena se fijó de las manchas de la alfombra. ¿Y cómo lo llamarías a eso? No pensaba volver a mirar hacia arriba, se dijo. No quería añadir más imágenes horribles a la lista que se había grabado a fuego en el cerebro. Extremidades colgadas, meciéndose al compás de las corrientes creadas por el aire acondicionado, rostros atrapados en un rictus de terror, piel pálida, abierta en canal, labios azulados, cabellos utilizados como nudos corredizos. Rafael le apretó la mano para apartarla del tentador borde del abismo. No tomo su sangre. Las heridas son brutales, pero no hay ninguna señal de que se alimentara. Elena sabía que ningún forense verificaría su descubrimiento. Si quería tener alguna posibilidad de encontrar y detener a Oram, tendría que mirar, tendría que asegurarse. Era su trabajo. Ok, bájalas de ahí, por favor. Su voz era ronca. Necesito ver sus heridas de cerca. Él le soltó la mano. Déjame tu daga. Elena le colocó en la palma de la mano y lo siguió con la mirada mientras caminaba hacia la explosión carmesí del salón de las alas ligeramente extendidas, para que no le arrastraran por el suelo. Instantes después alzó el vuelo con una poderosa sacudida de las alas y creó una corriente de aire. Los cadáveres se balancearon. Elena corrió hacia la puerta y salió al jardín, donde empezó a echar todo lo que había comido por segunda vez aquel día. Su estómago se contrajo dolorosamente incluso después de haberse vaciado, y cuando alguien le ofreció la boquilla de una manguera, la cogió como si se tratara de un salvavidas. Se lavó la boca y se humedeció la cara antes de engullir el agua con sabor a plástico, como si fuera el más delicioso de los néctares. Gracias. Soltó la manguera y levantó la vista. Veneno sonrió. Era una risa lánguida y burlona. ¿Una cazadora grande y fuerte que se ausenta al ver un poco de sangre? Cerró el grifo.
Mis ilusiones se han hecho añicos. Pobrecito, dijo ella mientras se pasaba una mano por la cara. El vampiro le enseñó los dientes, blanquísimos, en contraste con su exótico rostro. ¿Te sientes mejor? La pregunta no era sincera ni por asomo. Muérdeme el culo. Le dio la espalda y se obligó a dar los pasos que la llevaron de nuevo hacia el matadero. ¿Eso pienso hacer? Se trataba de un comentario lleno de segundas intenciones, el culo y todo lo demás. Elena lanzó una daga en su dirección sin mirar y tuvo la satisfacción de oír cómo soltaba un juramento cuando él le cogió por un lado equivocado, y la hoja le abrió un corte en la palma de la mano. Una vez que recuperó la fuerza, volvió a atravesar el umbral. Rafael estaba en el salón, dejando el último de los cuerpos sobre la alfombra. Sujetaba a la mujer con delicadeza, acurrucada contra su pecho, cuando la dejó de espaldas al final de la fila de cadáveres. Elena tragó saliva y se acercó a él. Lo siento. No dio explicación alguna. No podía contarle la verdad, no en aquel tema. Él levantó la mirada. No lo sientas. Es un privilegio sentir horror. Eso la intrigó. ¿Tú no lo sientes? Pues muy poco. Una oscuridad arcana barrió su rostro. He presenciado demasiada maldad, tanta que incluso la pérdida de inocencias apenas logra conmoverme. Semejante falta de humanidad hizo que a Elena se le encogiera el corazón. Háblame de ello, dijo al tiempo que se arrodillaba. Cuéntame los horrores que has visto, para que yo pueda olvidarme de esto. No, tú ya tienes demasiadas pesadillas en la cabeza. Rafael se enfrentó a su mirada. Venga, rastrea a Uram, esto puede esperar. A sabiendas de que él tenía razón, salió al exterior y pasó los 10 minutos siguientes intentando descubrir la ruta de escape de Uram. Regresó a la casa con la frustración recomendándole las entrañas. Salió de aquí volando. Rafael señaló los cadáveres con un gesto de la cabeza. En ese caso, tendremos que examinar los cuerpos para ver si podemos decir algo. Elena hizo un breve gesto afirmativo y se arrodilló junto al primer cadáver. A éste le abriéronse desde el cuello hasta el ombligo con una hoja desafilada. Los órganos internos de la chica ya no estaban en su cuerpo. ¿Has encontrado lo que falta? Sí, hay una conexión en el rincón que tiene en la espalda. Elena sintió una nueva arcada, pero apretó los dientes y siguió adelante. No hay marcas de mordiscos, ni señales de que la abriera con algo distinto a un cuchillo. Cuando pasó al siguiente cadáver, se dio cuenta de que no se había fijado en el rostro de la chica. Y eso era un error. Uram podía haber tomado la sangre de su boca. Una vez había visto un cuerpo al que había dejado seco mediante un beso. Con un espasmo doloroso en el estómago, se dispuso a examinar el rostro, pero se detuvo. Necesito guantes. Dime lo que necesitas ver. Las alas de Rafael bloquearon su campo de visión cuando él se colocó al otro lado del cadáver. No seas estúpido, murmuró ella, que le apartó la mano al ver que pensaba tocar el cadáver. Había olvidado que había sido él quien la había descolgado. Podía estar infectada de algún virus humano, o quizá Uram la haya infectado con lo mismo que temías que tuviera la superviviente. Los ojos azules se clavaron en los suyos. Soy inmortal, Elena. Un sutil recordatorio que la aplastó con la fuerza de un martillazo. Por supuesto que era inmortal. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado? La boca, dijo al tiempo que apartaba la mirada de aquellos rasgos que no podía pertenecer a ningún mortal, por más agradecido que esto fuera. Ábrele la boca. Rafael hizo lo que le había pedido con meticulosa eficiencia. Por suerte, el rigor había pasado y no fue necesario que la partiera la mandíbula a la chica, aunque Elena sabía que para él habría sido un juego de niños hacerlo. Sacó una pequeña linterna de uno de los bolsillos laterales de sus pantalones e iluminó el interior de la boca de la mujer. No hay mordiscos. Examinaron los demás cadáveres con precisión metódica. Todos habían sido desgarrados con un cuchillo, aunque algunos con más piedad que otros. La primera víctima estaba viva cuando le arrancaron las entrañas. La última ya estaba muerta. No hay marcas de mordiscos, pero eso no significa que Uram no succionara la sangre de las heridas o de las entrañas. Tomar la sangre con los colmillos forma parte del placer. En ese caso, está claro que no se alimentó, solo las torturó.
Un nacido a la sangre no habría sido capaz de resistir la necesidad de alimentarse. Las piezas encajaban. Primero hizo esto. Las chicas del almacén vinieron después. El aire acondicionado había impedido que los cadáveres se pudrieran, pero en cuanto se fijó bien, descubrió varios signos que indicaban que los asesinos habían tenido lugar al menos un día antes. Probablemente 2. El olor de la sangre seca de las paredes, le faltaba el rigor mortis, las livideces que habían aparecido en los cuerpos de las chicas cuando la sangre descendió por acción de la gravedad. Todos los cazadores debían seguir un curso en el que aprendían los signos generales de la muerte, ya que a menudo eran los primeros en descubrir a las víctimas de un vampiro. En aquel momento, Elena apretó uno de los cardenales y vio que no había ningún cambio en la decoloración. La piel no palideció para después llenarse de sangre. La lividez cadavérica había sido fijada. Estas chicas solo fueron un grupo de prácticas, pero aún así, ha seguido su esencia hasta aquí. Hasta aquí el capítulo 29 de Ángel Caído. Gracias por escucharme.